Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en nuestro pequeño set en Puerto de Rosario, en la capital, gracias a la empresa Ofimax y a todo el grupo de marcas que tienen aquí en Puerto de Rosario, Ofimax, Coinfrío, Centrogar. Bueno, gracias por este huequito. Y tenemos a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Y bueno, ya hemos hablado con ella en pinceladas en alguna ocasión durante este primer año de legislatura, pero bueno, hoy vamos a tratar algunos puntos más importantes que le han tocado como consejera. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la visita aquí a casa y a Dunas FM en este formato que te estaba comentando de trasladarnos a la capital para poder contar un poco diferentes cosas y en este caso pues las vuestras, ¿no? Que son dos áreas súper importantes, son empleo y turismo, turismo y empleo y patatas calientes también, por qué no decirlo. Muchas, muchas. Bueno, sí me gustaría que la gente que nos escuche, nos vea, que está ahí, bueno, a ver, qué nos cuenta Dunas FM y qué nos cuenta, cómo te encuentras en este primer choque con la gobernanza a nivel regional, cómo te encuentras la consejería y cómo la tienes ahora. Bueno, la consejería tenía varios problemas, yo creo que desde el punto de vista organizativo, pues bueno, yo creo que era una demanda de todos los consejeros del gobierno, que hay la estructura, bueno, pues turismo ha ido perdiendo personas por el camino, personal funcionario. Bueno, hemos ido recuperando algo de esa estructura que al fin y al cabo es vital para poder emprender otra serie de acciones o todo lo que te marques. Teníamos objetivos y tenemos objetivos muy ambiciosos, con lo cual necesitamos a todos, bueno, pues reilusionando un poco la estructura. Para nosotros creo que lo fundamental, además gran parte de los que componen la consejería, tanto por la parte de turismo como por la parte de empleo, son también funcionarios públicos, con lo cual esa parte creo que fue la primera hoja de ruta que nos marcamos, motivar a la gente que entendieran el proyecto que queríamos desarrollar, que era una agenda normativa totalmente reformista, donde las leyes en Canarias tenían 30 años y ordenaban una actividad que ha ido evolucionando y donde pues, las leyes que ordenan el turismo no hablan de temas importantes que hoy son importantes en el siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, pues esa primera visión de la consejería, la parte de infraestructuras quizás era la más sangrante porque nada más llegar tuvimos que devolver 7 millones de euros al Estado procedente de distintos convenios como Thomas Cook, más sus intereses, con lo cual por obras no ejecutadas, eso nos dio una primera radiografía de pensar que la dinámica de la consejería tiene que cambiar. En la reunión con todos los alcaldes que he podido celebrar, que yo creo que me quedan muy poquitos por ver, siempre les hemos trasladado la necesidad de que todos los proyectos que entren en la consejería no sean quimeras, porque se pierde el dinero del contribuyente, se le devuelve a la caja común y se invierte en otras zonas de España. Siempre les hemos dicho que nos trasladen proyectos que tengan pues su licencia, su disposición de suelo, su proyecto redactado, donde lo único que haya que hacer es licitar. Por ejemplo, ahora en La Oliva hemos visto cómo el ayuntamiento ha sacado a licitación las obras de la avenida y es de una concesión que le ha dado el gobierno de Canarias de 1,7 millones para la reforma integral de la avenida y han sido muy ágiles y tengo que felicitarles porque eso es lo que queríamos desde la consejería, es decir, ayuntamientos que recibieran el dinero, tuvieran el proyecto preparado, los pliegos redactados y sobre la marcha saliera el proyecto de licitación y eso yo creo que es una muy buena noticia. Luego, pues marcamos retos importantes y yo creo que el personal lo entendió. Hemos abierto 4 hitos normativos. El primero y el más fácil era la renovación del decreto Premios Islas Canarias, que suscitó un poquito de polémica cuando yo llegué, porque había 2 candidaturas presentadas sobre las que teníamos que resolver. Resolvimos y ese premio al río Oliva Beach, donde bueno, pues la gente no sabe la intrahistoria, pero yo, por ejemplo, ni siquiera voté, yo solo voto en caso de empate. Pero es verdad que estaban esas 2 candidaturas presentadas y se resolvieron. Modificamos los premios e incorporamos nuevas categorías. Eso significa la modificación de un decreto. La modificación de los decretos, aunque parezca una bobería, nos llevó 9 meses de informes, tanto técnicos como jurídicos, como de los distintos departamentos. Hemos abierto campings y acampadas en colaboración con 14 asociaciones de toda Canarias. Hemos abierto también turismo activo, la parte de formación, es decir, las empresas de turismo activo tienen un problema importante y es que tienen un decreto del año 17
ese decreto dice que las actividades que se relacionan al decreto tienen que tener formación, pero el decreto no especifica qué tipo de formación. Las inspecciones les están llegando a las empresas y multan a los monitores por no tener acreditada la formación, una formación que no pueden obtener porque en Canarias no se imparte y no se acredita. Entonces, bueno, hemos abierto también esa parte de turismo activo en colaboración con las distintas asociaciones y empresas y, por supuesto, la ley de uso turístico de la vivienda. Nos queda un largo recorrido. Y la parte de empleo, pues el Servicio Canario de Empleo tiene una estructura, funciona como una pequeña consejería, entonces tiene su directora general y los directores, los subdirectores que son funcionarios. Bueno, pues no teníamos ninguna subdirección. La directora trabajaba como 15-20 horas al día, la que teníamos antiguamente. Las convocatorias salían a trompicones y bueno, hemos intentado ordenar, cubrir las subdirecciones, ordenar las convocatorias, que haya, pues los sectores productivos nos demanden qué mano de obra necesitan para cualificar, para que luego encuentren un trabajo y creo que eso en definitiva se ha notado en la tasa de desempleo que ha bajado un 10% en solo un año. Eso significa que aproximadamente unas 7.000 personas han encontrado empleo, de las cuales, bueno, perdona, 14.000 personas han encontrado empleo, de las cuales unas 7.000 son parados de larga duración. Y jóvenes de 25 años, que son los dos colectivos que en Canarias conforman el grueso. Por tanto, yo creo que ha sido un año, como digo, intenso y podría resumirse cómo nos encontramos y cómo la encontramos y cómo estamos en estos momentos. Sí que son asuntos y además que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, lo de la Subdirecciones. subdirección de empleo, que es un área tan importante, como que se da por hecho que todo, no, hay que estar ahí, como se está ahora, ¿no? Ahora tienes tu persona de confianza que están a cargo y, y bueno, ya hemos hablado incluso también con algunos. Y luego el tema de la vivienda vacacional lo hemos escuchado en el Parlamento. Ha sido un tema que es más serio de lo que parece, porque es la calidad de vida de las personas, de los trabajadores, que eh, ya de por sí, en muchos casos, está muy desequilibrada y cuando van a encontrar o emancipaciones, jóvenes que quieren emanciparse y probar la experiencia, todo es un motor muy importante que estaba ahí el problema y cuando asumes la consejería decides hacer un cambio de la vivienda vacacional, pero encima con confrontaciones con quien han gobernado antes, de acusaciones, como que no les ha gustado el que tocaras ese asunto, eso es lo que interpreto yo. Y claro, ahora la valentía que hay que tener para tocar este asunto de la vivienda vacacional, que es un negocio para muchas personas, está siendo, bueno, pues ha habido plazos de alegaciones. Yo creo que es una barbaridad de alegaciones la que ha habido. Está la Asociación de la Vivienda Vacacional que está ahí también muy pendiente. ¿En qué punto estamos con esta ley? Bueno, pues la ley en estos momentos está siendo informada por los distintos departamentos para que nuestro objetivo es que en el mes de finales de septiembre, principios de octubre, llegue al Parlamento y pueda ser debatida y aportada por los distintos grupos políticos. Yo sí quiero decir algo con respecto a la vivienda vacacional. Primero, turismo no va a solucionar el problema de vivienda porque nosotros ordenamos una actividad económica que se llama turismo. Indiscutiblemente, si las viviendas vacacionales representan un 260.000 plazas, lo que significa casi el 40% de la oferta, nosotros tenemos que regular esa oferta de una mejor manera de lo que se está haciendo en estos momentos. Y en estos momentos lo único que existe es un decreto donde estipula 3 condiciones básicas, que es geolocalizar la vivienda, los títulos de propiedad y pues hacer una declaración responsable en definitiva, que es un requisito que en 24 horas o un par de horas tienes la concesión de esa licencia que te permite operar en el mercado. El cartelito, ¿no? El cartelito VV que todo el sí. mundo conoce. Y eso no está ni bien ni mal, no es un problema en sí. Es verdad que hay una ley de vivienda estatal que genera inseguridad jurídica que ha provocado que el 40% de las viviendas del mercado residencial salgan. Y yo, que soy un ahorrador de clase media trabajadora, necesito que esa vivienda, esa segunda residencia, me dé ingresos netos para pagar una hipoteca
o para pagar lo que yo considero, para ahorrar para los estudios de mis hijos, y necesito que esa vivienda siga dándome un rendimiento, y encuentro un mercado vacacional que está, bueno, pues abierto a todo tipo de ofertas. Y yo lo entiendo al propietario. ¿Qué pasa? Que colisiona con tres cuestiones. Primero, que es una actividad económica que habrá que regular porque opera en un mercado. Segundo, la calidad, que también yo creo que ni todo vale ni todo cabe. Y tercero, colisiona también con el derecho a una vivienda. Y yo puedo entender el discurso de los propietarios, pero también tenemos que entender que muchas de esas viviendas vienen del mercado residencial. Luego, esto, al restar la oferta, insisto, provocada por otra ley, hace subir el precio de los alquileres, y eso hace que mucha gente viva un poquito peor. Sin ser los culpables, insisto, pero sí que es verdad que una cuestión condiciona a la otra inevitablemente. Esto para los pequeños propietarios. Luego estaba pasando otra cosa, y es que las empresas turísticas o incluso inmobiliarias habían visto un filón con el suelo residencial. Y es que el suelo residencial vale mucho menos que el suelo turístico, 10 veces menos que el suelo turístico, y entonces yo puedo construir allí con los mismos parámetros de un edificio residencial, pues un edificio para a priori tener 300 viviendas, y 24 horas después de que me den la cédula de habitabilidad, solicitar la declaración responsable, y en lugar de tener un edificio de 300 viviendas, tengo un no hotel. Y lo comercializo como un hotel, pero los rendimientos fiscales, tributarios, de empleo y de rendimiento a la hora de el plano social, de crear empleo, los reduzco a la mitad. El coste de producción los reduzco a la mitad porque es un suelo residencial, no tengo la necesidad de pagar IBI turístico, que es más caro que el IBI residencial. No pago basura industrial porque es residencial. No tengo por qué acogerme al convenio colectivo de hostelería porque tengo un edificio residencial, y una serie de factores que distorsionan y que sí que son de verdad competencia desleal a lo que de verdad es un hotel o un complejo de apartamentos, que sí paga por fiscalidad turística, sí tiene que acogerse al convenio de hostelería, no puede subcontratar ciertos servicios porque se lo impide su convenio colectivo de referencia. Es decir, ahí es donde está la competencia real, porque luego en el canal de comercialización aparecen con estrellas esos no hoteles. Por lo tanto, creo que son muchas aristas, difíciles todas de conciliar entre ellas, y que se han dado al calor de un decreto que es el 113-2015, que claramente se ha demostrado insuficiente. ¿Qué ha dicho el gobierno? El gobierno ha dicho que esto es una actividad económica que, igual que el resto de alojamientos, se tiene que regular en el planeamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo para construir un hotel necesito un suelo turístico, para construir un complejo de apartamentos necesito que la parcela sea de uso turístico. Por tanto, para que el suelo residencial no tenga un uso turístico en su conjunto, el uso característico de la parcela está prohibido. Yo no puedo seguir construyendo hoteles en suelo residencial. Los hoteles van en suelo turístico. Punto número 1, eso yo creo que lo entiende todo el mundo. Hemos dicho además que los ayuntamientos tienen una competencia que es la gestión urbanística. ¿Qué quiere decir esto? El ayuntamiento tiene que planificar, gestionar y la disciplina urbanística. Esas son 3 competencias irrenunciables que tiene el ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que decir dónde, cuántas y cómo. Dónde quiere las viviendas vacacionales, cuántas viviendas vacacionales caben en su término municipal, igual que no caben hoteles infinitos, no caben viviendas vacacionales infinitas. Y eso también el propietario tiene que entenderlo, porque eso también, el exceso de oferta, hace que su propia oferta baje el precio, incluso aunque la demanda permanezca fuerte. Porque cuando la demanda empiece a bajar, veremos también cómo muchos de esos propietarios o muchas de esas cadenas que están haciendo ese tipo de inversiones, veremos cómo eso cae también, esa burbuja se desinfla. Por lo tanto, esta ley lo que viene un poco es a colocar los cimientos de lo que después puede ser una industria, y insisto, aquí no se pretende que nadie se eche del mercado. Es verdad que nosotros hemos sacado un anteproyecto de ley que es muy duro en el cumplimiento de requisitos, y también es verdad que producto de las 3.033 alegaciones
el proyecto de ley va a mutar. Es decir, la escucha al ciudadano no es una escucha pasiva, en el sentido de ustedes aléguenme que yo haré lo que me dé la gana, sino que ha sido una escucha activa de entender que las viviendas que hoy se están comercializando, muchas se construyeron en 1980, que por tanto los certificados energéticos que nosotros estábamos pidiendo en muchas ocasiones eran imposibles de obtener, vamos a cambiarlo, que muchas de esas viviendas el Código Técnico de Edificación permite una edificabilidad de 25 metros cuadrados y nosotros estábamos pidiendo 39, que tiene una explicación, y es que si usted la ley que lo regula orgánica a nivel estatal le ha equiparado a una modalidad extrahotelera, porque eso es lo que dice la LAU, la vivienda vacacional es una modalidad extrahotelera, como lo son apartamentos, como lo son los villas y como lo son las casas emblemáticas rurales, pues ahí lo que se pide son 39 metros, 36 en el caso de las casas emblemáticas, 36 metros cuadrados. Bien, pues eso lo extrapolamos a la vivienda como un estándar. Pero luego entendimos que había muchas viviendas comercializándose cuyo técnico, porque al final son viviendas primero, que se les da el permiso y la licencia con 25 metros cuadrados. Por tanto, eso también lo incorporaremos, producto de ese periodo de alegaciones. Hemos escuchado a muchos explotadores de viviendas vacacionales que han conseguido conciliar la convivencia en sus edificios gracias a acuerdos con la comunidad para evitar ruidos, reteniendo licencias. Bueno, todo ese proceso de escucha ha dado resultado, y creo que cuando presentemos los cambios en el proyecto de ley, cuando ya sea proyecto de ley, creo que va a satisfacer el 90% de las reclamaciones que hoy nos están haciendo asociaciones como ASCAP, que por otro lado ya conocen los cambios del anteproyecto. Yo creo que esta respuesta, Jessica, has hecho una revisión de varios aspectos que mucha gente no se para a pensar, y has revisado pues haciendo una explicación, yo creo que bastante súper entendible. Y luego está que todos vemos cuando alguna vez nos enseñan o vemos en internet esos anuncios de infraviviendas, que eso ya es que repercute directamente, sí, es verdad que choca contra la calidad que se exige desde vuestra área, un estándar mínimo, cuando vemos garajes, azoteas, bueno, algún caso puntual también de locales, tiendas de campaña, algo se ve, pero que parecía que cualquiera entraba, solicitaba la VV o no, que parece ser que, según denuncian alguna asociación, ha habido años de explotación turística sin tener licencia también, hay algún caso, y que ahí se mezclan muchos factores. Por eso digo que esta ley no va a ser, nunca ha sido fácil, y que es un patatón caliente y un problema que parece, bueno, 3.000 y pico alegaciones, parece que es quitarle el permiso a todo el mundo y hacer lo que les da la gana, como dices tú, escuchar pasivamente y luego hacer... No, es muy complicado porque son muchos factores, ¿no? Efectivamente, y conciliarlos, yo soy muy consciente de que cuando el político quiere el 100% de consenso, al final no acaba tomando ninguna decisión. Yo creo que aquí hay que tomar decisiones, pero no solamente en este área, en otras muchas, ¿no? Habrá que discutir el concepto de unidad de explotación en el futuro, porque ha mutado desde los años 90 hasta aquí el concepto de explotación de una unidad alojativa, ¿no? Pero lo que sí quiero hacer entender es que nunca fue fácil, que estamos intentando conciliar y equilibrar lo que es el propietario privado contra los intereses que puedan tener legítimamente empresas, tanto pequeñas como grandes, porque aquí tampoco estamos hablando de grandes conglomerados, las competencias que son irrenunciables por parte de los alcaldes y alcaldesas que tienen que ordenar. Aquí en Fuerteventura tenemos la inmensa suerte de tener un ayuntamiento que ha hecho los deberes, que es Pájara, y ahora tenemos que tener un cabildo que no dé licencias, donde el ayuntamiento ha dicho que no se puede dar declaraciones responsables. Bueno, la administración tiene que acostumbrarse a trabajar, porque lo que no se puede hacer es solicitar declaraciones responsables en un área que el ayuntamiento ha dicho que no está permitido operar. Por ejemplo, Pájara ya ha zonificado, ha dicho, bueno, pues aquí se permite, voy a poner un ejemplo, en La Lajita se permiten 200, aquí 300 y aquí 400, por poner un ejemplo. Sí. Oiga, usted el cabildo no puede dar, si aquí les han dicho que caben 400, 401 usted no puede dar. Pero está pasando eso.
Está O, pasando eso, pero yo creo que es porque tenemos que acostumbrarnos ahora a trabajar. Y luego la administración, en este caso, ahora sí, Gobierno de Canarias, que tenemos encomendada la alta inspección, nosotros estamos trabajando ya para formar a nuestros inspectores, porque la gente cree que la labor de inspectora es ir vivienda por vivienda, hotel por hotel, y sí es verdad que los inspectores tendrán que salir a la calle muchas veces para un poco también testar la realidad de la industria turística en su conjunto, porque no solamente son hoteles, apartamentos, no, la industria turística son bares, restaurantes, pues todas las actividades aparejadas complementarias, parques de ocio, acuáticos, por ejemplo, o reservas, o por ejemplo, se me ocurre una empresa de turismo activo, o sea, la cadena de valor del sector turístico no la podemos cubrir ni con 1000 inspectores. Pero en la sociedad de la información, un inspector haciendo un scrapping, digamos una radiografía de lo que se está comercializando en Booking, Airbnb, Expedia y otros que son un poquito más minoritarios, puede tener una radiografía de si está inscrita o no en el Registro General Turístico, por ejemplo, si tiene o no la matrícula que se le exige para comercializar en vivienda vacacional. Y a partir de ahí, oiga, pues usted ya hace una revisión y van a salir de las plataformas. Estamos en disposición de que nuestros inspectores se formen pronto con una de las plataformas, con Booking, esperamos que eso lo puedan hacer en su área de clientes para notificarle a las plataformas cuál es la oferta que es legal en Canarias y cuál es la ilegal. Y la ilegal que salga. ¿Por qué? Pues porque yo he visto caravanas con VV. Yo creo que eso ni los propietarios de vivienda vacacional lo defienden, ni eso es defendible. Una caravana es una caravana y es otra actividad turística. Bueno, ahora mismo no es ninguna actividad porque el camping, caravanas y acampadas no está considerada actividad turística, inexplicablemente. Habrá que hacerlo y es lo que estamos haciendo con las 14 asociaciones de todo el archipiélago que estamos trabajando en definir qué es esta actividad, cómo se regula esta actividad y qué estándar tiene. Los suelos en los que se asentará esta actividad los tendrá que definir Ordenación del Territorio, en este caso el compañero Manolo Miranda, pero estamos trabajando de la mano de las 14 asociaciones y ya nos indica el camino. Oye, queremos ser como Aragón. Aragón es ejemplar para nosotros. Queremos ser una comunidad que ordene esta actividad turística como lo ha hecho Aragón, como lo ha hecho Asturias. Bueno, pues estamos trabajando en una mesa que no es pública, porque el trabajo a veces, muchas veces no es público y no es caprichoso, pero nos sentamos con juristas, nos sentamos con ciudadanos a pie, nos sentamos con asociaciones, nos sentamos con explotadores de camping de otras regiones también para saber cómo se llama ese producto, cómo lo definimos. Pues en alquiler vacacional es igual. No es fácil, pero hay que tomar la decisión. Y yo creo que, insisto, cuando vean los cambios en el anteproyecto, que la gente empiece a leer la ley por el principio, sobre todo los que tienen interés, ¿no? Los que tienen una vivienda o varias, empiezan a leer la ley por artículo 1, objeto de la ley, artículo 2, no. Está muy bien que nos leamos la ley entera, pero hay que saber que cuando tú tienes una vivienda empiezas por la disposición adicional segunda, que es la que te ordena a ti, porque tú ya estás ejerciendo la actividad. Y lo que sí quiero dejar muy claro es que se van a quedar todos aquellos que cumplan su declaración responsable. Es decir, que no hayan mentido en su declaración responsable. Y esto es muy importante saberlo, porque una declaración responsable al fin y al cabo es la declaración de que lo que yo estoy comercializando es lo que me comprometo a comercializar, ni más ni menos. Por tanto, todo el que cumpla se va a quedar, pero el que no se cumpla, el que no cumpla, tendrá que irse. Y yo creo que esto es muy también entendible, es decir, nosotros hemos dicho líneas rojas, la vivienda de protección oficial no se puede comercializar, porque tiene que cumplir una función social. La ley del suelo dice que el 40% de la edificación debería estar reservada a las personas que menos recursos tienen, es decir, que tienen unos ingresos por debajo del IPREM, ¿no? de ese salario que entendemos todos que genera un confort de vida, y el 60% para todos aquellos que no tenemos posibilidad, porque tenemos la suerte de tener un poco más de recursos, tenemos que posibilitar que puedan acceder a una vivienda en el mercado libre. Esto es lo que dice la ley. Por tanto, no podemos hacer un esfuerzo desde la administración
construir vivienda pública con fondos públicos y que esa vivienda no vaya a cumplir su función social, que es la de estar al servicio de las personas que menos recursos tienen y están comercializándose en un canal, ¿no? Eso creo que es una línea roja que todo el mundo entiende. Y luego lo que decimos es que las nuevas construcciones que se edifiquen en Canarias y que estén bajo algún régimen de protección o se hayan acogido a algún programa, como puede ser el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda que ha aprobado este gobierno por la emergencia habitacional, tengan que estar 10 años dedicados al servicio de los canarios. Y luego no hagan un hotel, por ejemplo, ¿no? No, ni luego... hotel ni vivienda vacacional. O sea, usted ha sido promotor y ha construido una vivienda para cumplir una función social. Bueno, pues ese con valor... ayudas públicas y con ayudas públicas o con incentivos fiscales. Y como se ha cogido ese régimen para cumplir una función social, porque estamos en emergencia habitacional, esa vivienda tiene que estar 10 años necesariamente cumpliendo esa función. Y luego se desafecta y pasa al régimen que usted quiera, al uso turístico o incluso al uso comercial, porque hay muchos bajos que se dedican a despachos o a otras actividades económicas. Pero mientras tengamos una emergencia habitacional, no pueden ser esas nuevas viviendas dedicarse al alquiler vacacional. Vamos, que ayuntamientos como los de aquí en el norte, La Briva o Puerto de Rosario, tienen que seguir trabajando para poder regular su parte que has comentado, para poder ponerse al día como has dicho que ha sido Pájara, ¿no? Y además les daremos la pelota, la portería y quitaremos el portero para que puedan meter un gol cómodamente. ¿Esto qué significa? Significa que el gobierno se ha comprometido con los alcaldes de todos los municipios y de todo color político y pelaje, como diríamos por aquí, a que vamos a redactar una ordenanza provisional. Y que esta ordenanza provisional, que es simplemente encoar expediente, entre comillas lo de simplemente, llevarla a su pleno, discutirla con sus ciudadanos y zonificar. Es decir, nosotros le vamos a dar el esqueleto y el ayuntamiento tendrá que decir dónde, cuántas y cómo. El ayuntamiento lo va a tener fácil, por dos motivos. Primero, porque al aprobarse la ley, lo que dice la ley es no va a tener usted ni una solicitud de licencia más hasta que usted no apruebe su ordenanza. Es decir, le vamos a dejar que trabaje, que ordene el sector y le vamos a decir, le vamos a dar un esqueleto jurídico sobre el que sostener su ordenanza. Punto número 1. Punto número 2. Va a tener usted la tranquilidad de que los que están ejerciendo la actividad hoy van a pasar un proceso de revisión y si cumplen, van a quedarse. Por tanto, usted no va a tener que modificar nada de los que cumplen. Los que no cumplen, habrá un proceso en el que las actividades esas declaraciones responsables tendrán que caer. De los que cumplen con su declaración responsable, ojito, que no estamos ni siquiera estamos hablando de la ley, de los que cumplen con el decreto hoy que han manifestado en su declaración responsable que cumplen. Y luego, el ayuntamiento tiene otra suerte, y es que podrá decidir dónde, cuántas y cómo. No se lo va a decir ni el gobierno, ni el ayuntamiento de Puerto de Rosario puede decidir que en su centro de Puerto de Rosario caben 1000 y en los pueblos una por cada 10. O no se puede aquí porque esto es un conjunto histórico. O aquí no porque, no sé, cada alcalde va a tener esa fórmula que luego tendrá que notificar a los cabildos y por supuesto al gobierno de Canarias. Y además va a tener otra suerte y es que no les vamos a abandonar en ningún momento, que se lo hemos dicho en todo momento. O sea, nosotros estamos en estos momentos fabricando, para que la gente nos entienda, una herramienta digital que nos interconecta a las 3 administraciones. O sea, vamos a tener un entorno digital donde ahí está, minuto a minuto, quién pide, quién entra, quién sale, quién nos solicita un cambio, quién no tiene declaración responsable, quién tiene pendiente la actividad clasificada. Es decir, no estamos pidiendo un sobreesfuerzo, sino que va a haber ya un cortafuegos donde, si usted me ha dicho que este es el área en el que caben las viviendas y usted me pide una vivienda aquí, automáticamente el sistema le va a responder que aquí no se puede. Por tanto, usted no va a poder solicitarme la declaración responsable porque está fuera del área. Y eso es muy fácil porque con la georreferenciación de la vivienda, usted me dice
con su nivel, con su registro catastral, dónde está ubicada su vivienda. El registro catastral me va a decir, está en zona permitida, oye, pues el sistema le deja avanzar. Está en zona no permitida, el sistema no le deja avanzar. Es decir, va a haber un cortafuego. Los alcaldes, ahora mismo eso no existe, porque como en todos sitios está permitido, pues el sistema te deja avanzar hasta el final. Y yo creo que eso es lo que estamos mejorando entre todas las administraciones. Esto va a dar un cambio radical, que quizás habrá que esperar 1 año, 2 años, en el que todas las administraciones empecemos a funcionar a partir de la entrada en vigor de la ley, pero yo creo que se puede regular, y se puede regular en términos de cantidad y, por supuesto, de calidad. Súper interesante y además esperanzador por el bien de todos, ¿no? Por el bien del negocio y de toda la sociedad. Y luego, mira, Jessica, también quería preguntarte sobre los datos de actuales de empleo que arroja Canarias. ¿Cómo está la salud de contratación, de paro, de un poco cómo la definirías ahora mismo y cómo la podemos encontrar? Bueno, pues tenemos datos importantes que con prudencia, ¿no? Porque a veces cuando damos los datos pensamos que la evolución siempre va a ser positiva. Es verdad que Canarias encadena 6 meses consecutivos de buenos datos de paro, ¿no? Desde febrero. Pero hoy tenemos 1 millón de ocupados. Eso es una cifra histórica en Canarias que nunca habíamos tenido, ni siquiera en el año 2008, cuando teníamos bonanza económica, ¿no? Que fue el mejor año que recordamos todos a niveles de empleo y de ocupación. Pues Canarias tiene 1 millón de ocupados. Además de tener 1 millón de ocupados, tiene 142.000 autónomos, que esto también es un dato importante porque es récord en la generación de autoempleo en Canarias. Es decir, cada vez más canarios y canarias confían en nuestra tierra para emprender un proyecto de vida, ¿no? Para invertir sus ahorros y para ser su propio jefe, ¿no? Que al final uno siempre tiene esa pequeña espinita de ser emprendedor. Luego, el paro se sitúa en 162.000 personas en estos momentos, y creo que podemos cerrar el año con 160.000 desempleados. Es decir, que todavía podemos estar por debajo de los 160.000. En Canarias creo que nunca hemos estado por debajo de esa cifra histórica. Y como te decía, para mí la reducción más importante de en torno de un 25% en el paro juvenil, es decir, que cada vez más jóvenes se formen en algo, en un certificado de profesionalidad y salgan a trabajar, está siendo importante. Y que los parados de larga duración, del orden de 10.000 en el último año, pues hayan encontrado un empleo, también es importante. Aún así, en Canarias tenemos ese mal endémico que 70.000 personas todavía, un poquito o menos, cuando nosotros llegamos había, creo recordar que 77.000, que sean parados de larga duración, que tengan mayor de 45 años y lleven más de 2 años buscando un empleo. Es un fracaso histórico. También es verdad que en el Servicio Canario de Empleo hemos dado un cambio, ¿no? Antes el Servicio Canario de Empleo llamaba siempre a los mismos para formarse y a los mismos para trabajar. Y eso tenía una explicación. Y es que la gente que llamaban para formarse eran los que previamente habían llamado al 012 y se habían inscrito. Y si no se habían llamado en el 012, no aparecían en las estadísticas ni en los rankings. Entonces, las empresas que buscaban trabajadores o las empresas que buscaban trabajadores para formarles, pagándoles, o por ejemplo, los itinerarios de formación que acaban con una experiencia laboral, o sea, con un contrato de trabajo, 3 meses de formación, y la propia empresa te buscaba un empleo, la empresa de formación, eso estaba siempre los mismos. En los sondeos o te salían a 0 porque ya habían encontrado un trabajo, o no te aparecía nadie. Entonces, hicimos esa labor de investigación que nadie en el Servicio Canario de Empleo sabía darnos la respuesta, y resulta que era porque solo accedían los que se habían dado de alta en el 012. Y hoy en esta comunidad están los 162.000 parados, pueden recibir hoy una oferta de formación o una llamada del Servicio Canario de Empleo o de las distintas empresas de formación ofreciéndoles un curso de formación, porque son entidades colaboradoras del Servicio Canario de Empleo, porque están impartiendo formación.
la formación es la llave. Un certificado de profesionalidad hoy te abre cualquier llave, manipulador de alimentos, un certificado que pide mucho es el de gruista. Pues pensemos que hemos cerrado un acuerdo con la FED, con la Federación de Transportistas, para obtener un carnet de conducir. Se han apuntado 15.000 personas para 500 puestos de trabajo. Es decir, la gente tiene ganas de trabajar y tiene ganas de formarse y encontrar una oportunidad, solo que creo que al Servicio Canario de Empleo le falta esa vidilla, esa proactividad de dirigirse al que de verdad está desempleado. Yo creo que desde que lo hemos hecho se ha notado la diferencia. También para los cursos de formación, es decir, las academias tienen sus cursos llenos de gente que quiere formarse y encontrar un trabajo y certificarse en un curso que en definitiva es gratuito. Y cuando la gente nos escucha hablar, dice, pero ¿cómo que son gratuitos y yo no tengo esa información? ¿Cómo puedo acceder a esa información? Pues en la página web del Servicio Canario de Empleo aparecen muchos de esos cursos que pueden clicar ahí e inscribirse en todos los que quieran, luego elegir al que quieren optar. Y yo creo que hay becas para el transporte, becas para la compra de material te lo da la propia empresa, es decir, tiene muchísimas facilidades para poder seguir formándose y tener cursos que tengan un certificado de profesionalidad que luego les pueda abrir puertas distintas incluso de las que hasta ahora nos hemos dedicado. Por tanto, yo les animo a todo el mundo a que hagamos esto, independientemente de que el Servicio Canario de Empleo tenga muchas reflexiones que hacer en cuanto a la proactividad, a ser proactivos, a prospectar el mercado, a formar para esos perfiles que no estamos formando y que las empresas necesitan, y encontrar esos perfiles dentro de los 162.000 parados que mejor se adecúen. Bueno, ya llegando al final de este ratito, bastante interesante, Jessica, porque no ha habido, en mi caso, yo no, hasta hoy, un año ha dado de sí mucho y lo hemos concentrado en esta pequeña entrevista. Lo que tengo claro es que la consejería que diriges apuesta por las herramientas digitales, que son accesibles para todo el mundo, donde se van a saltar un montón de obstáculos y vamos a estar a la orden del día con la tecnología, que es que todo el mundo pueda acceder a una plataforma y en este caso la administración cotejar y coordinarse con, como decías, con 3 puntos diferentes para el caso de la vivienda vacacional, para el empleo y como decía al principio de la entrevista, valentía, porque claro, como informador local nos llega también pues las quejas de los vecinos y demás, y uno de los puntos que toca a nivel regional, pero no solo a nivel regional sino de España, es la vivienda vacacional. La Oliva se sitúa en el top, no sé si el 3, 5, pero líder de viviendas vacacionales, por lo cual, como tú decías, no es un problema directamente de turismo, sino de otra ley que ha provocado que muchos vecinos decidan proteger su casa de alguna manera. Esa es la ley actual que tenemos del Gobierno de España de vivienda, que deciden, no, yo voy a meterla en vacacional o voy a hacer lo que fuese, pero no la voy a dejar ahí para que venga alguien y tarde 3 años en recuperarla, hipotéticamente, sin alarmar a nadie, pero es la realidad, es lo que está pasando de norte desde Cantabria hasta Merilla y todo el territorio español por esa ley estatal que tenemos. Y luego, por eso decía que es un tema muy importante y que sí, lo hablamos ahora, un poquito más formal, pero es que este es un drama, realmente es un drama y no es por alargar esta explicación que has hecho, que ha sido, yo creo que es abrir las puertas de la consejería para que la gente entienda que aunque estemos en agosto, que aunque haya pasado solo un año, que es una adaptación primero, ya ha habido avances y que veremos resultados. Y eso va a repercutir en la calidad de vida de las personas, que es lo que yo creo que las personas quieren tener con soluciones que los gestores públicos pues puedan resolver y dárselas, ¿no? Y ya para acabar, porque yo creo que hay un tema que también con direcciones de tu área, el director de calidad de infraestructuras turísticas, que es de aquí, de Fuerteventura también, y demás, siempre nos lo cuentan, ¿no? Ese modelo, el modelo que se pretende ofrecer de cara al público, porque ¿de qué nos sirve ir a una feria ahora de Londres en noviembre o en Fitur en enero si es un poco lo mismo que hemos tenido hasta ahora cuando ya sabemos los resultados, ¿no? ¿Qué modelo realmente
Yo creo que lo has dejado reflejado ya, pero ¿qué modelo es el que pretendes dejar para Canarias? Bueno, yo creo que Canarias está inmersa en un debate muy importante, que es la sostenibilidad del modelo en sí. Cuando hablamos de sostenibilidad, a veces pensamos en el medio ambiente, y la sostenibilidad tiene tres patas: económica, social y ambiental. La económica es más que evidente que el modelo no solamente es sostenible, sino rentable. Y yo a veces asisto a debates donde la parte del modelo se centra en la estructura productiva del gasto del turista y analizamos cuánto se queda aquí, cuánto se va afuera. Y yo creo que eso es un error porque faltan números ahí, ¿no? Faltan sumas, falta el establecimiento en el territorio, cuánto aporta, ¿no? Y antes, hablando con mi jefe de gabinete, con Edurne, en un café decía, por ejemplo, la diferencia entre Puerto del Rosario y el presupuesto, ¿no?, que son 37 millones, y el de Pájara, que son 50, son los hoteles, ¿no? El IBI que pagan los hoteles, o el de La Oliva. El mayor pagador de IBI en Puerto del Rosario es el aeropuerto de Fuerteventura, que paga 700 y pico mil euros de IBI al ayuntamiento, ¿no? Entonces, una parte de ese presupuesto del ayuntamiento de ingresos lo hacemos los contribuyentes a través de nuestra contribución, a través de nuestro recibo de basura y demás. Pero hay otra parte importantísima que lo paga el IBI, como IBI turístico o IBI bueno, las zonas turísticas, ¿no?, los hoteles, los apartamentos. Cuando esta actividad se regule, las viviendas pasarán a ser con IBI turístico también, o sea, tendremos ese uso turístico con todas las consecuencias, ¿no? Y además, el 50% viene a través del bloque de financiación. El bloque de financiación se recauda el IGIC de todas las actividades económicas, de todos los ingresos o compras, ventas que hacemos en el archipiélago, y de ese 7% que se queda exclusivamente en Canarias, de ese gasto turístico de 22.000 millones, el 7%, pues eso que se recauda se reparte entre cabildos y ayuntamientos. Luego, no solamente es lo que el turista llega, gasta, se alquila y se lo lleva a la TUI a Mallorca o Iberoestar, o porque luego aquí también hay cadenas canarias que tributan, tienen su impuesto de sociedad. O sea, es una lluvia fina porque parece que todas las cadenas se fueron fuera. Oasis Wildlife, Gregorio Los Pérez, cadenas hoteleras que han nacido y crecido en Fuerteventura, el Hotel Taimar, y otros tantos, ¿no?, que tienen origen, sede social, fiscalidad en Canarias, y que los obviamos porque para nosotros en nuestro ideario existe solo RIU, Meliá, Iberoestar y H10, y no es así, ¿no? Eso por una parte. La sostenibilidad económica creo que no se discute. La sostenibilidad social sí que se discute y es el gran reto que tenemos sobre la mesa. La sostenibilidad social no solamente afecta a la renta que se percibe por parte de los canarios de la industria turística. La sostenibilidad social va mucho más allá, es la vivienda, es cómo afecta la industria turística a la calidad de vida del residente, y ese es el gran reto que yo sí creo que tenemos que dar. Canarias es una de las pocas comunidades autónomas en España que no tiene ley de conciliación. Hay un cambio generacional importante de la gente que está accediendo al mercado de trabajo, que prefiere calidad de vida, es decir, trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que era lo que, por ejemplo, hacían mis padres. Yo soy una generación que se ha criado con sus abuelos, porque mis padres estaban muchas horas de su vida trabajando, porque era la única manera de traer un salario a casa y con eso poder ahorrar para poder construirnos nuestra propia casa. Nuestra generación no se ha construido su propia casa, ha tenido que hipotecarse, eso también es una lección de vida, ha tenido que tener otros parámetros, ¿no?, asociados, que nos hacen tener elecciones de tiempo de ocio, de más calidad familiar, para dedicárselo a sus hijos o a sí mismos. Es decir, yo creo que hay un cambio generacional evidente, que yo creo que es a mejor, evidentemente, y la lógica productiva de todo el sector privado y público tiene que adaptarse a ese cambio, ¿no? Además, eso lleva a un proceso de especialización muchísimo mayor en la cadena de producción. Es decir, hoy yo creo que uno de los profesionales mejor pagados está absolutamente invisibilizado, que es el revenue, o el gestor de marketing de las distintas cadenas o empresas turísticas. Pues bueno, yo creo que todos esos perfiles
hay que formarlos en Canarias porque tenemos un background y porque tenemos un know-how, ¿no? Una experiencia que no es exitosa en ningún otro lugar del mundo. Me parece que solo visibilizamos a la cadena que soporta el mayor peso, que hay que aliviarle el peso, que son camareros de piso, camareros, personal de cocina, pero yo creo que todo eso hay que ir hacia un debate social que hay que darlo, insisto, porque el 20A yo creo que deja dos reflexiones desde mi punto de vista. Primero, que la ciudadanía ha entendido algo que parecía que era, era evidente y obvio, pero no estaba interiorizado, y es que el turismo no afecta solo al turista, afecta también al residente. En el sentido de, yo no tengo un turista que se baja del avión, se va al hotel, sale del hotel y vuelve al avión. Tengo un turista que hemos ganado esa batalla, ese discurso del turista tiene que salir del hotel, tiene que repartir y redistribuir la riqueza, tiene que llegar a medianías, tiene que llegar a Tefía, tiene que llegar a Cofete, tiene que visitar. Eso lo hemos hecho y ahora lo tenemos redistribuido y ahora hay que ordenar los flujos. ¿Para qué? Para que no impacten en los espacios más sensibles o para que no invadan las zonas en las que el confort del residente se ve comprometido por una industria que es escandalosa, es ruidosa porque la gente está de vacaciones y todos somos turistas y todos haciendo turismo pues queremos pasárnoslo bien y es un tiempo de disfrute y ocio en familia o con amigos. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que hay que hacer ahora, abordar un reto social donde la gente, el encarecimiento de la vida en Canarias en los últimos 5 años producto de la inflación ha sido espectacular. Es decir, donde antes una persona pagaba 400 euros de alquiler, ahora con suerte paga 800, en las zonas turísticas 1000. Por tanto, si yo antes ganaba 1.500 euros, pagaba 400, me quedaban 1.000 para vivir, quitando agua, luz, internet, para compra, podía incluso hasta ahorrar un poco y me podía permitir un tiempo de ocio. Ahora, cuando mi alquiler se lleva el 50% de mi salario, ni puedo ahorrar, ni puedo vivir, y yo creo que ese cabreo unido a que invaden mi espacio de confort como residente y donde yo ya me siento hasta un turista dentro de mi propia casa, eso es algo que tenemos que regular los flujos y sobre todo desafectar esa parte de la sociedad que no se soluciona solo subiendo salario. Hay muchas otras cuestiones que tenemos que tocar. Vivienda, construir vivienda, poner vivienda en el mercado para bajar el precio, dar más ofertas, regular el alquiler vacacional, regular el transporte en las islas. Fuerteventura tiene una deuda histórica con el transporte, una deuda histórica con la vivienda. Por ejemplo, desde hace un mes, 2, el Cabildo ya es competente en materia de vivienda. El artículo 29 del Decreto Ley de Medidas Urgentes habilita a los cabildos a tener competencia. O sea, ya pueden construir vivienda, pueden comprar suelo y pueden destinarlo. Mientras que hay cabildos como el Cabildo de Tenerife, que acabará el año poniendo 800 viviendas en el mercado, el Cabildo de Fuerteventura, yo no lo he escuchado todavía, más allá de firmar un convenio con la Administración General del Estado para luego dárselo a los ayuntamientos que ya habían habilitado suelo, como es el caso de La Oliva o Puerto del Rosario, que eso ya lo vendió Juan Jiménez y antes que Juan Jiménez, Nicolás, el antiguo alcalde. O sea, 3 legislaturas, 0 viviendas. Bueno, pues estas son las cosas que yo creo que la ciudadanía nos está reclamando que nos pongamos a solucionar y a tomar decisiones y que invirtamos los recursos más allá de las fiestas, pues oye, en lo que nos hace falta de verdad, el agua, el transporte y la vivienda, ¿no? En el caso de Fuerteventura. Y luego hay un debate que es el ambiental, que lo hilo con todo lo demás. Y el ambiental es que nosotros queremos dejar una Canarias, como Consejería de Turismo, mejor que la Canarias que nos encontramos en el presente. Y eso significa que los planes rectores de uso y gestión tienen que ser infinitamente más respetados de lo que están siendo hoy. De nada nos sirve declarar un espacio natural, tener un plan rector de uso y gestión, que ese plan rector de uso y gestión no esté adaptado a la norma, que cambió en el año 2017 con la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y que luego no haya nadie que se encargue de que esos planes rectores de uso y gestión se cumplan, porque no tenemos recursos para atenderlo. Ayer creo que daba un dato, Ben Majek, que era que destinábamos el 0,03% a los parques naturales, cuando podemos destinar mucho más. Lanzarote está ahí al lado,
recauda 60 millones de euros de sus centros de ocio, de su parque nacional, etcétera. Creo que Fuerteventura tiene que hacer esa reflexión, creo que puede hacerla. El monumento de las Cuevas de Ajuy, por ejemplo, ya es un monumento que está en disposición de ser explotado de una manera distinta, y es decir, cobrar una tasa por la prestación de un servicio si el turista quiere acceder a esas cuevas para que puedan limpiarlas, para que pueda cuidarlas, para que se pueda generar empleo, para generar una ruta de interpretación y que expliquemos que lo que estamos pisando es el suelo más antiguo de toda Canarias, que yo creo que eso tiene un valor geológico importante. No estamos habilitando un guía cualquiera, estamos dándole trabajo a un señor que ha sacado una licenciatura en geología, que podría dirigir perfectamente ese espacio natural para que otros lo conocieran, le dieran valor y a lo mejor así no se llevaban piedritas a través del aeropuerto, ¿verdad? Si nosotros creamos una conciencia ambiental en el que nos visita, o por ejemplo Parque Natural Las Dunas de Coralejo, o por ejemplo Cofete, o por ejemplo otros muchos, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos por delante, que nos está exigiendo la ciudadanía, que tiene y necesita de una decisión valiente por parte de las autoridades políticas que rigen en su nivel competencial diferenciado, y que desde luego ese turismo está dispuesto a dar. Yo no creo en los impuestos, creo en las tasas, porque las tasas sí que tienen un fin último que va destinado a ese servicio, a cubrir ese servicio, y además el excedente, porque tú no... A ver, una tasa es ¿cuánto me cuesta este servicio? Por ejemplo, vamos a suponer que cerráramos las Cuevas de Ajuy y que yo quisiera poner un guía con un sueldo como se merece un técnico, un geólogo, que le habilito a técnico de guía, ¿no? Porque puedo especializar a esa persona, y además quiero poner allí 2 limpiadoras, por poner un ejemplo, y quiero poner además un servicio de señalización interactiva que me cuesta tanto mantenerlo. Bueno, pues yo paso raya, ¿cuánto me cuesta eso? 300.000. ¿Y cuántos visitantes espero? 300.000 visitantes, ¿vale? Pues 1 euro. Pero que resulta que a lo mejor no recibo 300.000 visitantes, recibo 500.000, porque lo estoy haciendo tan bien que es un producto que tiene demanda y que estoy seguro de que tendría demanda. Pues a lo mejor recibo 500.000 euros de ingresos, tengo un excedente de 200.000, ese excedente lo reinvierto en la mejora de esas cuevas. Y si no, pues como ha hecho Lanzarote, creo una fundación y con esa fundación revierto mis beneficios en la sociedad de Fuerteventura. Pues construyo vivienda, o me hago un concierto, por poner un ejemplo, donde todo lo que se recaude va al tercer sector, o... Hay muchas fórmulas de hacerlo y lo tenemos en la isla de al lado, y creo que haríamos bien en reflexionar sobre esto y que demos un paso al frente sobre esos bienes. Y no significa que el majorero por ir a las Cuevas de Ajuy tenga que pagar, significa que el que viene de fuera tiene que pagar. El que viene de fuera puede venir también de Lanzarote, porque cuando yo voy a Lanzarote pago, ¿eh? Pago. Y yo también, sí. Y me parece que es una fórmula muy viable. Y ya para acabar eso, despedirte dándote las gracias por esta ilustración, yo creo que muy detallada, y quien de verdad esté interesado en escuchar esta entrevista, yo creo que sale más informado, más reconfortado, más allá de las ideologías políticas, que aquí en este caso es absurdo, porque hay una gobernanza de 3 años por delante y que hay que estar ahí pendiente de aportar, ¿no? Y en este caso... Las ideologías a veces nos confunden, porque hay gente que tiene las banderas, pero no tiene después la valentía de hacerlo, ¿no? Porque aquí hemos tenido un gobierno que con todas estas banderas continuamente agitándolas no han dado ningún paso en ese sentido, ¿no? Yo creo que más allá de la ideología tiene que haber acción. Yo creo que es ahora mismo lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Y luego eso, tocando 3 puntos que yo creo que han sido, como decías, bien detallados, muy, muy interesantes, y es lo bueno de hacer entrevistas así un poco a la distancia, porque hay más que aportar. Nada, darte las gracias por cedernos este tiempo en medio de reuniones, que no, yo sé que no estás de vacaciones, que hay reuniones y demás. Muchísimas gracias también a tu jefa de gabinete, Edurne, que es un placer siempre tratar con ella, Yaiza, y a todo el equipo. Y nada, y a ustedes, gracias por vernos y escucharnos. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias a ustedes. Un saludo y hasta la próxima entrevista.